las irritaciones neurales, ¿no? Nerviosas, que son las manifestaciones clínicas que uno suele ver cuando hay alcalosis metabólica severa y que se está compensando con otros pequeños cationes, ¿de acuerdo? Y entonces ayer estábamos en esto, justamente pensando en la movilización de calcio y de potasio, o sea, la hipocalemia, la hipocalcemia a la que ahora se va a someter el sujeto con una alcalosis metabólica. Y entonces no es raro ver clínicamente algunos signos clínicos que nos hacen pensar más aún en el trastorno ácido básico. Por ejemplo, no es exclusivo para la alcalosis metabólica, pero sí se presenta en la alcalosis metabólica. Este signo de Trousseau, por ejemplo, que significa que cuando uno usa un manguillo del baumanómetro, este aparato para medir la presión arterial que todos ustedes conocen, este manguillo, así se llama, es decir, trompo que se pone en el brazo, oprime las terminales nerviosas. Si alguna vez les han checado la presión, se siente la fuerza de compresión sobre el músculo. Gracias. Y entonces cuando uno hace esta prueba y se rebasan los 20 milímetros de mercurio, inmediatamente la hipoxia a la que someten los tejidos, más la fuerza neural que estamos ejerciendo sobre los tejidos mismos, inmediatamente irrita la terminal nerviosa cuando está hipocalcémico, hipocalémico, y se da entonces una contractura involuntaria, que es esto que está acá. Esta contractura involuntaria, es justamente el signo de Trousseau. Ahorita lo van a ver. Y también un signo importante de la alcalosis metabólica severa es el signo de Shostak, que significa que los nervios, así como este está irritado, cuando uno le hace, por ejemplo, una palpación así suave en la cara a alguien, de manera natural, o sea, si ustedes hacen así en la cara, se siente nada más como un masajito, un golpeteo suave, ¿no? En cambio, a alguien que está en esas condiciones, por la irritación nerviosa a la que está sometido, le hacen así, y inmediatamente se induce una contractura muscular igual involuntaria. A veces es dolorosa inclusive, ¿de acuerdo? Pero sí es involuntaria. No es raro que esté hiperrefléxico, las terminales nerviosas están tan irritadas como esto, que entonces con el martillito de reflejos le hace uno a los reflejos osteotendinosos y están exagerados, ¿no? En lugar de dar un golpecito y que se dé una patada suave, pues se hace muy exagerado o muy pronto, sin ni siquiera darle mucha presión con el martillito, entonces está hiperrefléxico. Y no es raro también que como buena parte de las inervaciones de nuestro cuerpo tienen que ver con el movimiento, o sea, una vía motora, también entonces se da, por ejemplo, a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, cuando se da en las cuerdas vocales, se da una parálisis parcial, que están igual sensibles, y en consecuencia escuchamos un estridor laringio por un espasmo. Todo lo que esté contracturado, así como el músculo y los músculos de aquí también no son la excepción, entonces están contraídos. En consecuencia, se dice que están en espasmo. Cuando de pronto hacemos algún esfuerzo muy intenso con algo, ¿no? Cargamos algo muy fuerte, por ejemplo, o que hicimos un esfuerzo para levantar algo muy pesado y sentimos cómo nos duele el músculo porque se pone hasta duro como piedra, es porque se pone espástico, es un espasmo muscular. Pues aquí es igual nada más que a nivel de cuerdas vocales. Y es muy llamativo porque de manera involuntaria escuchamos el estridor laringio, ahorita lo van a escuchar para que tengan noción de cómo es la cosa. Y por supuesto, las tetáneas, igual que el tétanos, si recuerdan ese bebé pequeñito que vimos con tétanos neonatal, cuando le tocaban la espaldita, inmediatamente se induce la contractura involuntaria del bebecito, ¿no? Y las personas adultas igual, basta con que uno los acaricie para que inmediatamente se desencadene la contractura muscular. Están hipersensibles, ¿no? Totalmente hipersensibles al tacto, a la percusión, en fin. Entonces, ese es el signo de Trousseau. Colocamos el manguito del baumanómetro, inflamos y cuando se rebasan los 20, 30 milímetros de mercurio, y es suficiente, puede ser más claro, pero pasan suficientes 20 milímetros de mercurio, inmediatamente vemos cómo los músculos reaccionan ante esa hipoxia, la placa neuromuscular no puede compensar la pérdida de irrigación, la disminución del flujo sanguíneo, y en consecuencia se da el espasmo como tal. Trousseau's sign is a clinical manifestation of hypocalcemia that is more sensitive than Troustek's sign. To elicit Trousseau's sign, occlude the brachial artery using a blood pressure cuff. The lack of blood flow exacerbates the existing calcium deficiency in the neuromuscular tissues of the distal arm, causing spasms of the hand and forearm muscles. This leads to wrist and metacarpal phalangeal joint flexion, proximal and distal interphalangeal joint extension, and finger adduction.
Observen la mano, por As we favor. occlude the blood vessel, notice the patient's hand turning upward and inward, inflection and adduction. Si se dan cuenta, en cuanto empieza a insuflar, que rebasa los 20-30 milímetros de mercurio, inmediatamente la mano que está en reposo empieza a contraerse. A veces tan intensa la contractura que se hace así, o sea, se pone totalmente duro el brazo y se contrae. Justamente por el espasmo al que estamos sometiendo a los músculos, en este caso del brazo, frente a la hipoxia relativa, ni siquiera es una gran hipoxia, ¿no? Pero basta un poquito para que los nervios reaccionen porque están hipersensibles, justamente porque ahí no hay calcio. Y el calcio y el potasio, que son dos iones importantes para la contractura muscular, están siendo utilizados para compensar la pérdida de sodio u otros ácidos que teníamos como carentes en la circulación. Por eso es que se da el signo de Truzón. Y aquí está. Doctor, disculpe, había mencionado que estos son signos de lo que es la alcalosis metabólica. Es correcto, no son, Gracias. no son exclusivos de la alcalosis metabólica. O sea, tú verías, por ejemplo, si uno de tus frente a otras hipocalcemias, alguien que tiene una deficiencia de calcio muy importante o un tumor secuestrador de calcio, las calcinosis que ya conocimos, ¿te acuerdas? La falla metabólica para el acopio de calcio que se deposita en la piel, en los tejidos. Todas esas personas que tienen hipocalcemia presentarían signos de Truzón. O sea, no es exclusivo de la alcalosis, pero justamente uno lo suele ver frente a las alcalosis metabólicas, por eso lo destaco. Gracias. Para servirte. Entonces aquí está el otro, Shostak. Ahí está la tetania, las manitas contraídas. No está paralizada, esta nena tiene una tetania, están sus deditos contraídos tan intensamente que se le deforman por completo, ¿no? Y es involuntario, y además es muy doloroso. Es una contractura muy severa. A ver, Shostak, que se parece. Está un Shostak muy tenue, realmente no es muy severo, pero si notaron ustedes cuando la hacían así, sin que ella hace una contractura de su carita que la hace que gesticule. Ese movimiento involuntario, que además es doloroso, es justamente el signo de Shostak, que también podemos observar en las alcalosis metabólicas, pero no es exclusivo de la alcalosis, insisto, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya vean el vestidor laríngeo. Vocal cord dysfunction to laryngospasm revealed by Dr. Christopher Chang of Fokker ENT Consultants. The gateway that enables air to pass into the lungs is the voice box. Looking from the inside, the vocal cords are the straight white blades in the shape of a V. Las cuerdas vocales. When they are apart, the air passes between the vocal cords and travels down into the lungs, allowing us to breathe. When the vocal cords come together, they can vibrate, which allows us to talk. Vocal cord dysfunction, also known as paradoxical vocal cord movement, is when the vocal cords come together when the person is trying to breathe. Recall that the vocal cords are supposed to move apart with breathing. Laryngospasm. Si se acuerdan, hablábamos hace poquito de las disfunciones, ¿no? Y un ejemplo que les había puesto de la disfonía, ¿no? Que es cuando uno anda con la garganta muy irritada, casi no pudo hablar. Ahora que viene la época de frío, con los problemas respiratorios superiores o inferiores, ¿no? Superiores, que nos dan tos, nos dejan ronco un momentito. Justamente estamos viendo las inflamaciones de las cuerdas vocales, de todo el aparato pues, respiratorio superior, que da lugar a que no se respira adecuadamente, no se ventile de forma adecuada. En consecuencia, vemos estos trastornos como tal, son disfonías, ¿de acuerdo? Ahora escuchen el laringoespasmo.
is the most severe type of vocal cord dysfunction, when the vocal cords come together completely, preventing a person from taking a breath at all. A high-pitched sound results, known as stridor. In the tip Ustedes, todo alrededor de las cuerdas vocales aquí, vean ustedes cómo está el edema alrededor de él, vean, todo esto es edema. El laringoespasmo no solamente es por la falla en la distribución de volúmenes, justamente porque está fallando también en la presión osmótica, la pista osmótica en este caso. Puede ser también por reacciones anafilácticas, alguien que es alérgico a algo, por ejemplo, al polvo, al polen, algo que vaya respirado, algún piquete inclusive puede provocar laringoespasmo, no necesariamente es por alcalosis metabólica. Entonces, como ven, no es exclusivo, pero sí se presenta. Y hay que identificarla porque cuando alguien está en alcalosis metabólica, no solamente tiene un problema de ventilación ahora, pero también de respiración, ¿de acuerdo? Y si aunado a eso pensamos en que está reteniendo CO2, o sea, sea hipercápnico, la falla celular, fundamentalmente neuronal, va a ser casi inevitable, ¿no? Entonces eso nos puede complicar mucho la vida del paciente e inclusive condicionar la muerte, ¿no? Por eso es muy importante identificarla. Ahí está el edema. In the typical situation, treatment is accomplished by first identifying. Ahí están algunas condicionantes para el laringoespasmo, el reflujo gastroesofágico, cuando el ácido gástrico sube hacia nuestra boca, después de que sentimos una quemazón aquí en la boca del estómago y estamos regurgitando el ácido, es una de las condicionantes. De pronto ese ácido puede vertirse hacia la tráquea y en consecuencia irritar las cuerdas vocales, deja un poco ronco, molesto, ¿no? Con cierta raspea la garganta. Ya dije, la alergia, el asma bronquial, vamos a ver ya pronto esos trastornos respiratorios. El asma bronquial, que también tiene un componente inflamatorio, inmunológico muy importante, alérgico, o muchas neuropatías, y aquí entraría también, por supuesto, las alcalosis metabólicas severas, ¿de acuerdo? And then addressing the triggers that are causing these attacks. It is not unusual for a patient to undergo multiple tests and studies in order to find the trigger. Esos son los tres signos importantes que acabamos de ver. Evidentemente le sumaríamos la tetania, las crisis convulsivas, el síndrome confusional, los trastornos neurológicos que podemos observar justamente por la falla en la transmisión neural, no solamente periférica, como acabamos de ver, fundamentalmente Z, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, alcalosis metabólica por retención de bases. Ayer mencionamos la transfusión sanguínea y les contaba yo que uno de los estabilizadores muy importantes de la sangre que nos pasan cuando pasan paquetes globulares es justamente los citratos. Y todos los citratos suelen movilizarse como si fueran ácidos y entonces el cuerpo retiene bases. Eso induce entonces que si alguien se pone sangre, muchos paquetes de un solo golpe, o sea, la politransfusión o multitransfusión puede condicionar primero acidosis metabólica, pero que inmediatamente se compensa con una alcalosis severa. Es decir, le estamos metiendo un ácido citratos y en consecuencia el cuerpo reacciona, produce una gran cantidad de bases reteniendo. Y por tanto, no vemos una acidosis metabólica como tal. Más bien vemos la respuesta como una alcalosis metabólica severa. ¿De acuerdo? Igual si administramos carbonatos, si vimos algunos ejemplos de gente que abusa de los antiácidos como tal, es el uso de antiácidos en exceso, y otras causas que puede ser, por ejemplo, un movimiento normal de protones como la hipocalemia, alguien que tiene de por sí el calcio disminuido, aquí entra la calcinosis, fallas metabólicas en el calcio, alguien que no come, por ejemplo, calcio en buena cantidad, buena calidad, hay gente que es muy extrema, por ejemplo, no come nada derivado de animales, ¿no? Y, por ejemplo, la leche, los lácteos, igual que muchos vegetales, pero más bien lo obtenemos de los animales. Así es que suprimir la dieta por completo los derivados animales, no solamente la carne, sino por ejemplo el huevo, la leche y otras cosas, nos puede ocasionar ciertos grados de malnutrición y trastornos iónicos que pueden ser graves si es que es extremo, ¿no? Claro. Afortunadamente, bueno, aún los vegetales, aún la dieta vegetal nos provee de algunos elementos nutritivos, pero no hay como lo que uno tiene de los animales, ¿de acuerdo? Hasta aquí, los chicos, de alcalosis metabólica. No, gracias. Gracias, Omar, gracias, Luis. Bueno,
Les recuerdo los valores normales de nuestros parámetros vitales. Nuestro pH sanguíneo 7.4 como media, nuestra presión parcial de dióxido de carbono, la eucapnia o normocapnia, de 40 milímetros de mercurio como media, la presión parcial de oxígeno, o sea, la normoxia, que está más o menos entre 90 milímetros de mercurio, sí. Esto, entre 80 y 100 es lo normal, lo 90 es el adecuado para nosotros. La cantidad de iones carbonato en nuestra sangre, entre 20 y 24, 22 como media. Y recuerden que tenemos un rango ventilatorio en reposo normal, adultos, sanos, guapos como ustedes, que va de 12 respiraciones por minuto. Es un poquito variado porque va de 12 a 16, 18 hasta 20. 22 es lo normal, ¿de acuerdo? Depende si hace mucho calor, depende si andamos un poquito agitados, si estamos no también en reposo, en fin. Pero en reposo total sí debe ser mínimo 12, máximo 22 respiraciones por minuto, ¿de acuerdo? En ese rango más o menos. Y este rango ventilatorio nos lleva a acoplar oxígeno, más o menos del orden de 4 a 6 litros por minuto. O sea, cada vez que hacemos esto, 12 veces en un minuto, estamos metiendo más o menos 4 a 6 litros de oxígeno por minuto. Eso es normal para nosotros, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la función ventilatoria y pulmonar de manera normal, adecuada, sin ninguna alteración. Pero vamos ahora a ver los trastornos respiratorios primarios que nos van a dar lugar a que retengamos ácidos para provocar una acidosis respiratoria, o al contrario, los perdamos para provocar una alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, algo que nos importa mucho es la difusión de estos gases. Y no me voy a meter en esto porque no quiero distraeros más de lo que ya estamos con tanta información, pero si pensamos en la ley de Fick, que seguramente la escucharon en algún momento en el bachillerato y los que no se les presento, la ley de Fick intenta establecer el rango de difusión de los gases, aunque se aplica también a líquidos, más bien está enfocada a los gases, ¿de acuerdo? Y entonces, toma en cuenta un coeficiente de difusión. Por ejemplo, en nuestras membranas celulares, el monóxido de carbono se difunde más rápido que el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono más rápido que el oxígeno. Así es que el coeficiente de difusión, vean ustedes, aquí está el dióxido de carbono, del orden de 0.16, el oxígeno en aire 0.2, el oxígeno en agua más o menos igual. Entonces, si pensamos en estos dos nada más, no estoy metiendo el monóxido, que el monóxido es mucho más difusible. Si pensamos en estos dos, que son los elementos, por ejemplo, comunes de nuestra respiración celular, pensaríamos, por ejemplo, que, fíjense ustedes, el dióxido de carbono se difunde del orden de 0.16 centímetros cuadrados por segundo. En cambio, el oxígeno, 0.2. Es una pequeña diferencia, sí. Esta centésima o milésima, perdón, centésima de unidad hace que sea mucho más rápida la difusión del dióxido de carbono. O sea, nuestras células se acoplan más rápido el dióxido de carbono que el oxígeno. Mucha mayor afinidad. De hecho, si ponemos a la célula y le ponemos enfrente el dióxido y el oxígeno, el dióxido inmediatamente puede atravesar la membrana. En cambio, el oxígeno un pequeño retardo lo hará, ¿de acuerdo? Entonces, toma en cuenta este coeficiente de difusión y lo multiplica por el área. ¿Qué tanta superficie está siendo absorbente del gas como tal? Y ahorita vamos a ver por qué es importante, por la superficie alveolar pulmonar. Pues el área sobre la cual estamos absorbiendo este gas, ¿de acuerdo? Y todo esto justamente multiplicado por la presión alveolar contra la presión parcial del tracto respiratorio, la diferencia entre el alveolo contra el tracto respiratorio como tal. Y todo eso en particular nos da más o menos 25 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio. O sea, es una presión más o menos que nos da. No hagan caso a estos datos números, ¿de acuerdo? Solamente pensar en que lo importante de la ley de Fick para ustedes como médicos, lo importante de la ley de Fick es cuánta superficie tengo expuesta para absorber un gas y qué tanto se difunde, qué tan rápido se va a difundir. Ahora, no solo es la difusión como tal y la superficie, sino que también toma en cuenta el espesor. No sea lo mismo atravesar una pequeña membrana celular que atravesar un tejido como tal, ¿de acuerdo? Entonces también puede ser muy difusible, pero si tiene que atravesar varias capas, eso le va a dificultar un poquito la velocidad de difusión, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, y pensamos en cómo es el fenómeno ventilatorio, el efecto mecánico, no me voy a meter en la respiración. El aire que inhalamos por la cavidad nasal se calienta aquí a ese nivel, luego baja hacia el tracto respiratorio superior, pasa por la laringe, la tráquea, aquí la laringe donde conocemos las cuerdas vocales, la tráquea baja hacia el árbol bronquial como tal,
y se distribuye en pequeñas ramas cada vez más pequeñas hacia los árboles bronquiales como tal. Entonces, estas ramas bronquiales tienen en su parte más distal, la parte más alejada de sí, a pequeños saquitos estos que son los alvéolos. Cada uno de estos alvéolos tiene en su interior las membranas para el paso de los gases, o sea, la difusión como tal. Ahí vamos a ver la aplicación de la ley de Fick, tal cual. Entonces, estos saquitos, si los podemos ver en un acercamiento, pero pues en índice esta diapositiva, vemos cómo se hace un switch, una conexión entre las vénulas y las arteriolas en la microcirculación, donde las primeras están sacando el dióxido de carbono y el oxígeno entra con mayor presión para poder barrerlo y acoplarse a las células, de tal manera que aquí se lleva a cabo la respiración como tal. Es decir, cada vez que inspiramos, metemos oxígeno, que porque es mayor la presión de entrada que la de salida del dióxido de carbono, literal barre el dióxido de carbono para que pueda entrar a las células, y las células en consecuencia se desprenden del dióxido de carbono. Hacemos la expiración, nos lleva a sacar el dióxido de carbono por intercambio del oxígeno que metimos por inspiración. ¿De acuerdo? A nivel de la membrana, a nivel del alveolo, aquí es el eritrocito que va pasando inadvertidamente por esa microcirculación, entonces se barre el dióxido de carbono, acopla el oxígeno. Esta membrana está cubierta en su interior por un componente lipídico que vamos a conocer cuando hablamos lípidos. Este componente lipídico forma una película que evita que el globito, el alveolo, se colapse como tal. Es un globito, así, es un globito. Y entonces está recubierto en su interior, toda aquí la parte interna, está recubierta por ese lípido, ese derivado lipídico, que evita que el saquito se colapse. Si se colapsa, ya no va a poder inflarse, porque entonces adhieren las paredes. Entonces, aunque esté vacío, siempre mantiene un poquito de tensión, ¿de acuerdo? Este se llama factor surfactante, lo vamos a conocer más adelante cuando veamos lípidos. Entonces, este factor surfactante, vean ustedes como no solamente la membrana celular, como tal, aquí están las células, si ven ustedes aquí está un núcleo, no que además es el factor surfactante que tiene que atravesar el gas como tal para poder difundir a las células, ¿de acuerdo? Y el paso del aire como tal inspirado, y el que vamos a sacar por respiración, viene desde la tráquea, los bronquios, bronquiolos, cada vez más pequeñitos, hasta que llega a los ductos alveolares, y finalmente en la parte más distal, a los saquitos alveolares. Y vean cómo va aumentando el número de ramas. Empieza con una tráquea, luego se bifurca en 2, luego en 4, luego en 8, 16, 32, es casi logarítmico, ¿no? Exponencial. Y hasta que llegamos a 8 por 10 a la 6, o sea, 8 millones más o menos. Son 8, ¿sí, no? 8 millones de saquitos alveolares, ¿de acuerdo? Tenemos un montón de sacos alveolares allá en la parte más distal de nuestros pulmones. Entonces, aquí estaría la capacidad respiratoria. Ahora sí, si pensamos en los conductos, la zona de los conductos grandes, vean cómo la generación de aire no es tanta como la que estamos hablando en la parte más distal, o sea, en los saquitos propiamente alveolares. Ahí se lleva a cabo fundamentalmente intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? En esas membranas. Existirían entonces nuestros árboles bronquiales en los pulmones. Si quisiéramos todo el parénquima y dejáramos solamente el trayecto circulatorio como tal de los pulmones. En un acercamiento de los sacos alveolares, aquí están viendo en la parte de arriba los alvéolos llenos de aire, completamente distendidos. Es un corte, por supuesto, ¿no? Aquí están los alveolitos, y cuando están en expiración total, así con una salida por completo del aire, vean cómo es la parte de abajo. Es este mismo de arriba, pero ahora abajo, con expiración total. De tal manera que, aunque estemos en expiración, aunque saquemos todo el aire de los pulmones, no se colapsa por el factor surfactante, mantiene una tensión, es un factor de tensión de superficial de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces siempre están así, aunque estén vacíos de aire, en teoría están vacíos de aire, no es cierto, si mantienen cierta cantidad de aire en su interior, nunca se colapsan, ¿de acuerdo? Y es muy importante eso. Es importante porque vamos a ver ahora los trastornos en los que falla, por ejemplo, el factor surfactante, o falla la membrana y se hace más gruesa, y no permite la respiración, sí la ventilación, pero no la respiración, o tiene una obstrucción respiratoria, pero en consecuencia no puede ventilar, ¿sí? Eso vamos a verlo más adelante. Ahí está también lo que se acabó de decir, se parece mucho a los vasos perineumales, ¿se acuerdan? Aquí está justamente un saquito alveolar terminal, y vean cómo está tapizado de pequeñas arteriolas que están ávidas de dejar
su oxígeno y de acoplar el dióxido de carbono para llevarlo al intercambio a nivel pulmonar otra vez. O sea, aquí esto trae el oxígeno, esto saca el dióxido de carbono que luego va a salir hacia la expiración. ¿De acuerdo? Y así se da el flujo justamente. Aquí está, vean ustedes, aquí está nuestra célula alveolar tipo 2, que es la secretaria del factor surfactante, que vamos a conocer más adelante. Tenemos ahí una celulita que está todo el tiempo encargada solamente de producir estos lípidos derivados. Y aquí está la membrana alveolar como tal. Y vean cómo a nivel del flujo sanguíneo venoso, la sangre que viene con dióxido de carbono, entonces deja su dióxido de carbono, como entró el oxígeno con alta presión, se difunde a través de ella y ya pasa a la circulación oxigenada para irse al resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Me voy a estar esto para no distraerlos más. Esto es parte de la ley de Fick. Bueno, esto es importante por la ley de Fick, justamente. Porque entonces, como Fick se enfoca en el espesor, o sea, la difusión como tal, y la superficie, el área sobre el cual está siendo absorbida el gas en este caso, piensen ustedes en esto como si fuera una pared, literal, es una pared. Y entonces, ¿qué tanto puede difundir un gas, por ejemplo, a través de una pared? Puede ser tan gruesa como un cristal, o puede ser tan gruesa como una casa de adobe, ¿no? Entonces, pensar en que algo va a difundir a través de un mosquitero comparado con una casa de adobe, pues evidentemente con la casa de adobe, con todo y que es de tierra, pues el espesor no va a permitir que lo haga tan rápido. Menos aún si es concreto, ¿no? Entonces piensen ustedes en estas discusiones, ahora que veamos los respiratorios, como paredes de casa, o paredes de algo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se difunde? ¿Qué tan rápido se difunde? No solamente dependiendo de la superficie, sino del espesor, que es muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí es algo que decía yo, vean ustedes, el oxígeno tiene un gradiente de difusión mucho menor que el dióxido de carbono, se difunde menos rápido que el dióxido de carbono. Nuestras células están adaptadas así. De hecho, lamentablemente, la hemoglobina prefiere el monóxido de carbono, por eso si uno se expone al gas de combustión de los automóviles o al gas de la combustión de carbón, este monóxido de carbono suele acoplarse más rápido que el oxígeno en nuestro cuerpo, de hecho más que el dióxido de carbono, y en consecuencia la muerte puede ser inevitable. Por eso, ahora que viene temporada de frío y lamentablemente la gente que no tiene forma de calentarse y utiliza leña, por ejemplo, dentro de un cuartito, se quedan dormidos, inhalan demasiado dióxido o monóxido de carbono y en consecuencia, pobres, lamentablemente fallecen, ¿no? Eso justamente porque tiene mayor afinidad por el monóxido que por el dióxido que por el oxígeno de esas células. Y además de eso, el dióxido de carbono, por ejemplo, es 24 veces más soluble que el oxígeno. Así es que exponernos a situaciones de hipoxia hace que nuestras células de por sí ya prefieran el dióxido de carbono porque se difunde más rápido en el plasma, 24 veces más rápido que el oxígeno en el plasma. En cambio, este dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido a través de la barrera capilar, es decir, en los capilares se difunde igual, muchas veces más rápido que el oxígeno, ¿de acuerdo? Ese es un problema, porque, insisto, nuestras células están adaptadas para acoplar primero el dióxido y después, por diferencia de gradiente de presión, barrerlo y acoplar el oxígeno, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber una mayor demanda de oxígeno para que se pueda barrer el dióxido de carbono, si no, nuestras células lo prefieren por mucho el dióxido de carbono. De que sea muy importante la ventilación. Cuando uno está con algún problema serio, por ejemplo, neurológico, pérdida de la conciencia, lo que sea, lo que es muy importante es mantener la ventilación. Y si es necesario, inclusive asistirla, ya sea dando respiración boca a boca. Hoy en día, por la pandemia y por otras cosas, pues ya casi no lo hace uno, pero si no, con una mascarilla, sobre todo está en un hospital, una mascarilla, una bolsa que se llama ambú, en la que uno le mete el oxígeno, no solamente el aire, no basta con el aire, a veces hay que meter el oxígeno como tal, ¿de acuerdo? Sobre todo, insisto, que estamos en un medio hospitalario. Ahora, no sé si ustedes están enterados de las canchas de tenis reglamentarias, si no, les presento una. Aquí están las medidas oficiales de una cancha de tenis reglamentaria. Ven ustedes, se divide en dos cuadrantes, cada uno para cada concursante, cada uno de los tenistas. Aquí están las zonas de marcas, en fin, eso es relevante. En todo caso, el área, de la mitad de la cancha, esta, mide más o menos 119 metros cuadrados. Aquí está esta superficie como tal. Lo destaco porque pensamos en una superficie alveolar y pudiéramos sacar todos los alveolos de nuestro pulmón, de un adulto sano. Y los vamos extendiendo como si fueran
pequeñas calcomanías, así, pequeños alveolitos abiertos como si fuera la piel de una uva, así, y la podemos extender como si fueran pielecitas en una superficie plana. Entonces, el área de superficie va de 50 a 100 metros cuadrados. La reglamentaria mide 119. Es casi media cancha de tenis lo que tenemos como superficie alveolar. Por eso está caballo FIC, porque piensen ustedes que tenemos media cancha de tenis en los pulmones. Es increíble. Es tan delgadita que no ocupa el espacio de media cancha, ¿no? No tenemos un pecho totote de palomo, pero sí tenemos una gran cantidad de superficie allá. Pero la ley de Fick se aplica perfectamente bien porque tenemos una gran superficie. Luego el espesor, muy, muy delgadita, hace que se difundan muy rápido todos los gases, ¿de acuerdo? Más de 300 millones de alvéolos, más de 300, de un espesor de 0.3 milímetros de diámetro. Así es pequeñitos, pequeñitos, muy pequeños. Pequeños saquitos casi microscópicos que tienen una gran superficie de absorción de gases, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque, aunque tenemos muchísimos, basta con que una pequeña cantidad de ellos estén inflamados, taponados, disfuncionales, para que ya nos dé problemas ventilatorios y en consecuencia respiratorios. De hecho, si podemos hacer una curva de la oxigenación, fíjense, aquí vemos la normoxia o la hipoxia, y entonces el tiempo en capilares en segundos, aquí está la presión parcial de oxígeno capilar, como tal. Vemos cómo, vean ustedes, cuando es normal, aquí es el alveolo normal, en cuestión de 25 segundos, se alcanza casi el 100% de oxigenación. La línea roja, la normoxia, el alveolo normal, el de ustedes, el mío, ¿de acuerdo? Si de pronto alguien tiene un problema respiratorio, por ejemplo, una neumonía, tal vez no grave, alguien que fuma, pero no tanto, alguien que trabaja, por ejemplo, con leña, pero no se expone tanto, en fin, tiene una pequeña disfunción alveolar, vean cómo al cuerpo le toma un poquito más de tiempo, 50 segundos, más de 50 segundos, 75 segundos, alcanzar la normoxia. O sea, tiene que ventilar más rápido, tiene que respirar más aire para poder alcanzar en mayor tiempo la normoxia. Por tanto, se va a fatigar, no va a aguantar hacer muchos esfuerzos, va a estar siempre con cierto grado de debilidad, en fin. En cambio, si está severamente disfuncional, alguien que tenga un engrosamiento alveolo pulmonar porque tuvo una neumonía grave, tiene un cáncer de pulmón, fumó toda la vida y tiene todo el pulmón lleno de porquerías derivadas del cigarro, o tiene enfermedad grave como una neumonía grave, tiene acúmulo de líquido ahí en su pulmón, tuvo un derrame pulmonar, pleural, lo que sea, es alérgico y le provoca una reacción inflamatoria severa con acúmulo de líquido dentro de los alveolos. Cualquier esas cosas graves que se llenan de agua, de secreciones, engrosamientos de la pared, cicatrizaciones, destrucciones, entonces lo hace que sea disfuncional. Y en consecuencia, vean cómo a pesar de los 75 segundos, a pesar de esos 75 segundos, no alcanza la normoxia. Este sujeto va a requerir apoyo con oxígeno. Y son los que vemos comúnmente que andan con un tanquecito de oxígeno y sus puntas nasales acá, ¿no? Andan con su tubito aquí en la nariz, porque no pueden sobrevivir de otra forma. Si las quitamos, se desmayan, se sienten muy mal y inclusive se pueden morir. De suerte que estas disfunciones severas sí pueden dar lugar a la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pensamos en esto, y pensamos en el valor normal, vean ustedes, de presión parcial de oxígeno más o menos entre 80 y 100, ¿no? Con una media de 90, y pensamos en el dióxido de carbono, más o menos está por acá, con cerca de 40, 45, de presión parcial de dióxido de carbono. Si pensamos en esto, todo lo que esté por debajo de este parámetro será por hipoventilación, y por tanto hipoxia. Y todo lo que esté por arriba, si nos excedemos de los 100, lo llevamos a hiperoxia o aquí a hipocapnia. En consecuencia, será por hiperventilación, ¿de acuerdo? O hiperoxia. Entonces, cualquier parámetro que está por debajo o por arriba de esto ya no es normal, no es sano. Hay que mantener esos parámetros. Pero en todo caso, lo estoy destacando porque vamos a ver los trastornos ahora que tienen que ver con la ventilación y en consecuencia con la respiración. O sea, la hipercapnia y la hipocapnia como tal. ¿Hasta aquí dudas, chicos? Disculpe, entonces los valores normales en como a la mitad de la curva o así. Donde están los puntos negros, Omar, si piensas en la presión parcial de oxígeno capilar, está entre 80 y 100, ¿de acuerdo? Para ti, para mí, en 95, 97 está excelente.
solamente los deportistas de alto rendimiento, aquellos que están acostumbrados a respirar bastante, los cantantes, por ejemplo, también, que hacen ejercicios de respiración, solamente ellos llegan a tener 99 o 100%, pero de manera normal tú y yo tenemos más o menos entre arriba del 90, 95 de presión parcial de oxígeno normal. Y el dióxido de carbono también, 45 más o menos. Ok, gracias. ¿De qué? Ya les platiqué hace algunas semanas sobre las células encargadas de la vigilancia de todo aquello que tenemos. Entonces unas células están aquí en el seno carotidio, acá, otras están en los cuerpos aórticos, otras vimos que están en el hipotálamo, otras están en el sistema yuxtaglomerular, ahí donde está el tronque hacia la arteriola aferente y la eferente a nivel de la nefrona, ¿se acuerdan? Pues bien, si ustedes giran su cabeza hacia cualquier lado, gira por favor hacia cualquier lado, y yo estoy muy cachetón, pero tóquense así de ladito el ángulo de la mandíbula, háganlo por favor, el ejercicio. ¿Ya? Se tocan el ángulo de la mandíbula, donde hace más o menos 90 grados, que no son 90. Chicos, Ah, sí, 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 sí. giren a su cabeza hacia su hombro, sí, y toquen el ángulo de la mandíbula, y luego el ángulo de la mandíbula bajen más o menos 2 centímetros en línea recta hacia abajo, y presionen ligeramente. ¿Qué sienten? Palpita, exacto. Esa palpitación es justamente los senos carotídeos. Allá, más o menos a 2,5 centímetros por debajo del ángulo de la mandíbula, están los cuerpos carotídeos. Ahí justamente. No los masajeen, porque eso da lugar a respuestas neurales que pueden hacer que su corazoncito baje la frecuencia cardíaca y es peligroso. Razón por la que cuando alguien se ahorca y se muere casi inmediatamente, no por hipoxia, sino se muere por una compresión neural, entonces es justamente por una estimulación neural de los cuerpos carotídeos, ¿de acuerdo? No los masajeen, por favor, no los pueden mucho, nada más que entren el pulso como tal, aquí del ángulo de la mandíbula, y entonces ya se sentirán ahí los cuerpos carotídeos. Ahí están las células justamente de vigilancia de los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono. O sea, tenemos allá receptores de oxígeno, receptores de dióxido de carbono, que están todo el tiempo sensando aquellos niveles que tenemos en la sangre. ¿De acuerdo? Y por supuesto, lo hacen a expensas de la función ventilatoria, que ya vimos que son los músculos intercostales, pero aquí intercostales, el diafragma, que es muy importante, no solamente los músculos para distender la jaula torácica o contraerla y entonces abrirla y cerrarla, sino el diafragma para jalar y comprimir los pulmones hacia abajo y hacia arriba, como si fuera un fuelle, ¿no? O sea, es igualito así. Jala los pulmones. Por eso la respiración abdominal, cuando tenemos problemas de ácido básico, la respiración abdominal es muy importante. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos las acciones metabólicas, veíamos esta actividad del diafragma, cuando veíamos cómo respiraba con la pancita, porque se van a fatigar los músculos intercostales. Pero el diafragma está tratando de meter la mayor cantidad de oxígeno negativo para que pueda compensar la acidosis de la sangre, ¿de acuerdo? Justamente como el diafragma cumple una función muy importante, igual que los músculos respiratorios accesorios, primarios y accesorios, para la respiración. Entonces lo van a ver ustedes después en anatomía y lo van a retomar mucho más adelante en neumología, pues no me detengo en esto, ¿de acuerdo? Voy a estar estas expresiones. Pero primero quiero que veamos, en los próximos 5 minutos, la acidosis respiratoria. Y entonces, si pensamos en acidosis respiratoria, vamos a poner el balance entre el dióxido de carbono con el carbonato, significaría que está ganando por algo el dióxido de carbono y que está llevando el pH por debajo de 7.5. Entonces, cuando baja de 7.3, perdón, cuando baja de 7.3 a 7.7, aunque sigue neutro, pues ya está pendiente de la acidez, puede estar francamente ácido en 6.8, 6.5, ¿de acuerdo? La compensación será la inmersión renal. Es un problema respiratorio primario que desencadena una respuesta metabólica secundaria. Pero la respuesta metabólica secundaria será el aumento de las bases, el par conjugado, ¿de acuerdo? Mientras todo esto ocurre, recuerden que va a pasar mucho tiempo, horas, días o semanas, en compensarse depende de la severidad. ¿Por qué tenemos una retención de dióxido de carbono? O sea, una hipercapnia. ¿Será que se deprimió el centro respiratorio
por ejemplo, ingirió alguna sustancia, algún medicamento, alguna droga, demasiado alcohol, cosas que supriman el sistema nervioso central, esos supresores que lo llevan al sueño, a la profundidad, en fin, abusó de ello o tiene una idiosincrasia y está teniendo una reacción adversa, por alguna razón se deprime el sistema nervioso central, tiene un trauma craneoencefálico, tiene un tumor en el cerebro, cualquier cosa que haga que se afecte, pues, el centro respiratorio puede dar lugar a una acidosis respiratoria primaria. Tal vez no es a nivel central, tal vez tiene asfixia o hipoxia, asfixia mecánica, que algo se le atoró en la vía respiratoria, una moneda. Es muy común que los niños, por ejemplo, jueguen con pequeñas moneditas o con juguetitos, con pastillas, o aquí tengo uno, o con botones, que de pronto pueden jugar con botoncitos, y están jugando con ellos ahí en la boca, y como están muy pequeñitos, no son conscientes, es más, el adulto puede pasar, pues, de repente un sobresalto y se va hacia la vía respiratoria y se clava y hace una obstrucción mecánica, o puede tener francamente una obstrucción en el cuello, algún tumor, no necesariamente que sea por algo que entró, sino un tumor que está creciendo y que está obstruyendo, en fin, algo en el pulmón que está engrosando, cualquiera de las condiciones para la ventilación que no permite el ingreso de aire y la eliminación de dióxido de carbono, nos puede llevar a una hipercapnia, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si lo que tiene es una hipoventilación? Tiene una enfermedad respiratoria pulmonar, una neumonía grave, que a pesar de que intenta ventilar, las secreciones en su pulmón no le permiten respirar, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos tiempo de esto, les dije, uno puede ventilar sin respirar, pero puede respirar sin ventilar. Y entonces aquí estaríamos viendo cómo se respira con lo poquito que logra entrar, pero a pesar de que se intenta ventilar, ¿no? Si tiene moco ahí atrapado, o secreciones, agua, pus, cualquier cosa, engrosamientos de la pared, puede ser una enfermedad pulmonar. El corazón también, las enfermedades cardíacas pueden dar lugar a problemas pulmonares de manera secundaria. Musculoesqueléticas, vamos a ver ejemplos de eso. Si tiene debilidades de la caja torácica, una parálisis, fracturas de una costilla que hagan inestable la caja torácica, lesiones penetrantes hacia el tórax, al pulmón, a la pleura, engrosamientos de la pleura, en fin, cualquier de esas cosas que da lugar a una hipoventilación, nos va a dar lugar entonces a una hipercapnia. Entonces ya vamos viendo la relación entre la acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria significará hipercapnia con hipoventilación. ¿De acuerdo? Repito, es hipercapnia, o sea, aumento de dióxido de carbono, con hipoventilación. Ahí está, hipercapnia con hipoventilación. Y entonces se acidifica la respiración. Evidentemente esto está ocurriendo a nivel plasmático, pero en el transporte primario el aumento de bicarbonato es inmediato, pero no se completa pronto. Recuerden que tarda varias horas o días en tener una compensación total, no tarda mucho tiempo. Entonces entran en juego los otros tres elementos importantes de la amortiguación. Si se acuerdan ustedes, vimos que el primero es el carbonato, el segundo son las proteínas intercelulares, el tercero son los fosfatos, y finalmente el cuarto y el final son los grupos nitrogenados. Entonces aquí igual, veríamos cómo se echa la mano a todo aquello que sea necesario con tal de formar elementos aniónicos que puedan compensar la hipercapnia a la que se está exponiendo el cuerpo. Evidentemente, ese dióxido de carbono se conjuga con el agua plasmática para formar carbonatos e intenta eliminarse por vía urinaria, al mismo tiempo que las proteínas están tratando de fijar la mayor cantidad de dióxido de carbono, la albúmina, por ejemplo, la hemoglobina misma, y los aminoácidos están sacrificando para poder entonces acoplar la mayor cantidad de protones, en fin, vemos cómo se hace toda una orquesta de elementos macromoleculares que están entrando al juego para poder compensar la acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Te ha claro, chicos? Sí, Cuando vemos a la hemoglobina que está desoxigenándose, la hemoglobina sacrifica su oxígeno, así, todo lo que tiene oxígeno, para poder fijar ese dióxido de carbono. Ese sacrificio, que no, si se acuerdan ustedes, dije que el transporte de oxígeno para poder barrer el dióxido de carbono era a expensas de un exceso de presión de oxígeno. Aquí no, la hemoglobina se desprende su poco oxígeno que tiene para poder fijar la mayor cantidad de dióxido de carbono. A este efecto de sacrificio de la hemoglobina le llamamos el efecto Bohr. El efecto Bohr, repito, significa la hemoglobina sacrifica el poco oxígeno que tiene para atrapar la mayor cantidad de dióxido de carbono y en consecuencia que quite los ácidos de la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí que claro el efecto Bohr?
desoxigenación de la hemoglobina para acoplar dióxido de carbono. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí. El efecto Bohr significa que la hemoglobina, igual que la albumina, pero fundamentalmente la hemoglobina, se desprende del poco oxígeno que tiene, que es aniónico, para que compense, para atrapar la mayor cantidad de dióxido de carbono y quitarlo de la circulación. Eso se llama efecto Bohr, ¿de acuerdo? Que es inusual, porque de manera normal esperaríamos que hubiera un exceso de oxígeno para que se pueda barrer ese dióxido de carbono y al revés. Aquí no, como tenemos un exceso de dióxido de carbono, la hemoglobina se desprende el oxígeno y atrapa ese dióxido de carbono. ¿Cómo estaría este paciente si está hipercárnico y además está hipóxico? Estaría pálido y con cianosis. Cianosis. Claro, Mara, con cianosis, claro, ya sabía que ustedes lo sabían. Y esto le va a durar varios días, 3 a 5 días en completar. Mientras, ahí lo vemos sufriendo al pobre trabajando porque no puede ni con su alma, ¿no? Cualquier cosa lo marea, se desmaya, no tiene fuerzas, en fin, ¿no? Está completamente hipóxico o anóxico. Mañana vamos a ver la falla respiratoria, como tal, desde el punto de vista químico, y luego vamos a ver casos clínicos asociados a la situación respiratoria, la hipercapnia,